noches. Es muy grato estar transmitiendo con mi amigo Willy desde la comuna de Renca, específicamente en el Cerro de Renca. Ahora, no, en esta oportunidad vamos nuevamente a hablar del historiador, escritor Luis Vitale. En este libro, Interpretación marxista de la historia de Chile. ¿Ya? Ahora, el primer tomo habla de las culturas primitivas y la conquista de España. El otro libro, la colonización española, causas de la independencia. El tercero, la revolución separatista, rebelión de las provincias. El cuarto, diseño de la burguesía comercial terrateniente. El quinto, la colonización inglesa y yanqui. Eso, 1891, la revolución del 91. Y la sexta, del Frente Popular al gobierno de la democracia cristiana. Comprende el periodo de 1938 a 1966. Ahora, Luis Vitale aspira a dar una explicación realista de la historia de Chile. Deja en evidencia los antagonismos de clase, cosa que en los historiadores tradicionales no lo hacen. En 1964 causó gran polémica Luis Vitale. Fíjate, 1964, estábamos relativamente cerca de lo que fue el día del golpe de Estado. Con el libro Esencia y apariencia de la democracia cristiana. Es acá, Luis Vitale, después de hacer un estudio bien acabado, él tomó a la raíz de donde sale este libro de democracia cristiana, de donde sale este partido, de los ideólogos de la democracia cristiana, que es el tomismo y el agustinismo, es decir, las raíces filosóficas donde se funda ese partido. Después tenemos en 1962, Luis Vitale escribe Historia del movimiento obrero. ¿Ya? Bueno, tal vez se pueda discrepar de sus posiciones, pero no desconocer su honestidad, el rigor con que él tomó esto, ¿ya? Porque él no solamente opiniones de él fundamentó en todos los antropólogos de aquella época, historiadores de aquella época, y él, muy honesto, su labor revolucionaria, el pensamiento socialista. Él pone énfasis en el pensamiento socialista. Maneja muy bien los conceptos de la antropología. Él se apoyó en Barros Arana, en Medina, en Tomás Guevara, Max Hummel, Ricardo Lastman, ¿ya? Que eran de la nueva generación. Ahora, él enfoca la realidad, ¿ya? Vista por él, y también desmintiendo, desmitificando a los historiadores y escritores de aquella época. Él habla mucho del capitalismo colonial, de la explotación de las materias primas, de los metales preciosos, ¿sí? Del empleo de gran cantidad de indígenas con ese sistema llamado encomienda. Esa es una terminología que ellos inventaron. Ellos se creían dueños, y se creían condes, sus pomposos nombres que traían de España, de la edad medieval, es decir, que quedaron ellos pegados en el pasado. Eso es lo que Luis Vitale estudia y compara y con la realidad, ¿ya? Para él existen dos periodos. El primero, que sería el pre-agrícola, y los pueblos originarios
que eran cazadores, recolectores, y consta del año 6000 al 1000 antes de Cristo. ¿Ya? Él hace esa separación. El segundo periodo, él lo determina del año 1000 hasta la invasión incaica. ¿Ya? Ahí él habla de los agroalfareros, de la metalurgia, y demuestra que no eran atrasados, como decían los historiadores tradicionales, que hablaban de salvajismo, primitivismo. No, para nada. Porque él demuestra a través de pruebas científicas concretas de que los indígenas tenían un gran desarrollo en la minería. Trabajaban mucho el cobre, por ejemplo, el oro, el sistema agrícola. Ellos tenían una organización muy bien hecha, ¿ya? Donde no había lucro, donde no había explotación, porque ellos mejoraban la producción a través de riego, por ejemplo, en el norte de Terraza, por ejemplo, y toda la producción se repartía equitativamente porque no existía el valor de cambio, solamente el valor de uso. Que esa es otra cosa que también el colega en capítulos anteriores puso énfasis en lo que es el valor de uso y el valor de cambio, porque eso es la viga maestra de un sistema, ¿ya? Que puede ser muy bueno o puede ser muy malo, ¿ya? Entonces, el valor de cambio lo introdujeron los españoles, los hispanos, y es ahí donde se introduce la economía de mercado, cosa que no existía antes, porque antes había una repartición equitativa de acuerdo a las necesidades de no había nadie que se quedara con el producto de los demás, se repartía equitativamente. Ahora, los historiadores de los cuales se basó también Luis Vitale, acá tenemos, por ejemplo, Tomás Guevara, Augusto Capdeville, McCulley y Ricardo Lassman. ¿Ya? Ellos demostraron la existencia de atacameños, chinchas y diaguitas, cosa que antes no lo había. ¿Ya? Posteriormente, Encina nos presenta a los changos. Bueno, nosotros, los que tenemos esta edad, supimos de esto, los textos dicen esto. ¿Por qué? Porque Encina presenta estas nuevas etnias, ¿ya? Tenemos los changos, atacameños, diaguitas, los chinchas, picunche, mapuche, huilliche, pehuenche, puelches, tehuenches, onas, anacalufes y yaganes. Bueno, acá la palabra che, por ejemplo, hay muchos che, porque ellos catalogan a los mapuches que vivían en los lagos, en la cordillera, en la costa, ¿ya? Bueno, la terminología, el mapu, hui, pe y los puelches. Esa terminología de este señor Encina, que bueno, nosotros en los textos aparecen esas etnias que antes no estaban. Bien, ahora Vitale, él aplica un método que es concreto. Él se basó mucho en el materialismo histórico, ¿ya? Dándole carácter científico a las investigaciones y no subjetivas como lo hicieron los historiadores tradicionales hispanófilos. Por ejemplo, la palabra atacameño proviene de Lozano Machuca. ¿Quién era? Era un personaje que vivía en Potosí, en Perú. Él, escribiendo el año 1581, escribía al rey de España que existían unos indígenas que los llamaban atacamas. Y de ahí se toma el término atacameño, cosa que nosotros hoy día sabemos. En los textos aparecen los atacameños, tomamos, pero ese es el origen de los pueblos originarios.
Ahora, en los nuevos tiempos, tenemos que hay un sistema más riguroso para tratar a los pueblos originarios o los pueblos de las nuevas etnias, puesto que, bueno, aquí yo me estoy saliendo un poquito del programa que teníamos con Luis Vitales, pero no puedo dejar de nombrar, por ejemplo, lo que sucede acá en Renca, donde están construyendo el metro, donde encontraron unos restos de unos primitivos habitantes de hace 13.000 años. Es decir, hay un nuevo método utilizado por los arqueólogos, un método científico, que tiene que ver con el lugar de donde se encuentran los restos y los elementos que hay. ¿Ya? Eso para darle un carácter más riguroso y no la parte subjetiva. Entonces, eso es lo importante de Luis Vitale. Hay bastante temas para hablar de los libros de Luis Vitale que tienen mucha vigencia hoy día. Hoy día, ya lo vimos en el programa anterior, lo que es el pueblo mapuche, por ejemplo, que hoy día está en las noticias, pero se olvidan de la parte histórica de este pueblo tan aguerrido y que en la larga lista que tenemos acá, ya casi no existen estas etnias. Entonces, ese es el objetivo de salir al aire con mi amigo Willy, de ir dando a conocer estos hechos que fueron del pasado, pero que están presentes. Porque hoy día tenemos el problema de los partidos políticos que están en decadencia y tenemos el problema antiguo de los principalmente del Partido Democrático Cristiano. Entonces no es hablar por hablar, no es solamente decir lo que sucedió en el pasado, sino que lo que está sucediendo en el presente, porque no tiene sentido hablar de historia, de recordar hechos que quedaron enterrados, no, están vigentes. Entonces, el problema, por ejemplo, que tenemos hoy día en nuestro continente está sucediendo en todos los países, tal como sucedió cuando llegan los españoles y los portugueses. Grandes problemas, hoy ya los tenemos. Tenemos la pobreza, la miseria, las clases sociales, la plutocracia, y la miseria en nuestro continente, la emigración. Ahora, bueno, por último, quiero referirme un poquito a lo que sucede con nuestros vecinos argentinos. Que el señor Milei hoy día está en la palestra porque él, como buen fascista, está tirando una cortina de humo con el pueblo de Irán, ¿ya? Tratando de remover algo que sucedió hace 20 años. Cuando Argentina tiene una inflación, según leía por ahí, el 256% de inflación. Donde el profesorado, la educación, está pero en la más que miseria. No hay dinero. Pero el señor Milei se da el lujo de comprar 26, ¿cuántos son? 24 F-16, que valen una fortuna. Y sin embargo no hay plata para educación. Ahora, nosotros como chilenos, ¿para qué comprar esos aviones? Si los vecinos más cercanos somos nosotros, los chilenos. ¿Qué pretende el señor Milei? ¿O pretende tratar de recuperar las Malvinas? Entonces, son cosas que yo creo que hay que pensarla un poquito y no tragarse lo que dice la televisión. Yo creo que eso nos lleva a reflexionar un poco y no solamente hablar por hablar de estos libros que nos están indicando un camino
con mucha... Luis Vitale fue muy visionario. Él, no, aparte de estos 6 tomos, tiene muchos más y con más profundidad, siguiendo los pasos como capítulos anteriores de Che Guevara. Entonces, por eso me siento bien con mi amigo Willy de poder colaborar en algo que sea, que sirva para los jóvenes, que no se traguen lo que dice la televisión y tengan una opinión propia. Así que por ahora llego hasta aquí y próximamente vamos a hablar de un libro de Vitale, Luis Vitale, y un gran saludo a las personas que nos están viendo y un feliz día del Día de la Madre. Un saludo a las madres. Y con eso nos despedimos con mi amigo Willy. Nos vemos.